Bienvenidos a ver el siguiente video. En esta oportunidad tocaremos el tema el progreso. 10 razones para mirar al futuro con optimismo, de Johan Norberg. Grupo número 8, integrado por Ruth Naida Sinayuca Quispe, Tatiana Kawata Corrales, Lionel Igor Zavala Delgadillo, Manuel Pino Segovia. Capítulo 6. Medio ambiente. El desarrollo y medio ambiente. Comienza con la revolución industrial, en donde la reducción de la pobreza y miseria por medio del incremento de la producción y avances tecnológicos incrementaron los contaminantes ambientales, ocasionando problemas de salud por la polución. La expansión de la agricultura y el uso de fertilizantes artificiales han reducido el hambre, pero también han generado un agotamiento del oxígeno. La post-Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una conciencia ambiental extrema, denominada Movimiento Verde, con un escenario donde se tenía miedo a la superpoblación, en que la humanidad consumiría todos los recursos naturales, desde el petróleo hasta los metales o los minerales. Entonces, cabe mencionar que el razonamiento de entonces partía de que la riqueza y la tecnología no eran compatibles con un planeta verde y libre. Actualidad desde 1970. A inicios de 1970 hubo una disminución de la contaminación ambiental, debido a que el desarrollo y la contaminación ambiental deben ser inversamente proporcionales. 2.1 Evolución de la biodiversidad. Las zonas más biodiversas del planeta se encuentran mejor protegidas. Entre 1990 y 2013, el tamaño de las reservas naturales ha pasado del 8.5 al 14.3% del suelo y los océanos del mundo. Por ello, la tecnología y el progreso deben ser entendidos como una condición previa para avanzar hacia una mayor sostenibilidad medioambiental. La Universidad de Yale ha concluido que la riqueza es una determinante crucial para el correcto desempeño medioambiental, es decir, que mientras más rico sea un país, es más probable que obtenga mejores resultados en términos ecológicos. 2.2 Calidad de vida y medio ambiente. La mejora de las condiciones de vida ha hecho que cambien las preferencias y los valores sociales. Poco a poco, la apuesta por la sostenibilidad se ha ido asentando en nuestra actitud como trabajadores, como consumidores y como votantes. Nuevas leyes y el avance tecnológico han hecho que se tomen medidas más responsables con el medio ambiente y también mejoren los servicios, por ejemplo, en el transporte. 3. Recursos naturales. El miedo a acabar con los recursos naturales parte de asumir que tenemos una cantidad fija de recursos para abastecer un uso creciente de los mismos. Olvidamos que la demanda última no se guía por los recursos, sino por el producto o servicio final que se obtiene a través de ellos. La tecnología y el ingenio humano se aplican más allá del uso de uno u otro, de manera que siempre estamos buscando nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades. Los recursos se están empleando de manera más eficiente. Las nuevas técnicas de exploración multiplican el alcance de las reservas y las nuevas tecnologías hacen posible extraer elementos que antaño eran inviables o inaccesibles. Además, poco a poco vamos introduciendo nuevos materiales que reducen nuestra dependencia de otros. Por ejemplo, el cambio del cobre por la fibra óptica. 4. Problemas y soluciones medioambientales antrópicos. Es importante entender que en los países más ricos, los procesos de industrialización y de creación de riqueza generan problemas de contaminación, pero también solucionan dificultades aún más graves y acuciantes. En países en vías de desarrollo, los peores problemas medioambientales se deben a la ausencia de riqueza y de tecnología. Por ello, se puede pensar que el cambio de preferencias y valores sociales, así como el avance de la tecnología, irán poco a poco mejorando la situación del mundo emergente, como ya ha ocurrido en los países desarrollados. Según la llamada
curva medioambiental de Kuznets, conforme los países van enriqueciéndose, el daño al medio ambiente aumenta, pero hay un punto a partir del cual los avances de la riqueza se traducen en un progresivo descenso de la contaminación. Sin embargo, no se debe dejar de ver con preocupación el tema de las emisiones de CO2. Hay la amenaza de una catástrofe global a causa del calentamiento global, y más aún en países en vías de desarrollo que no cuentan con la riqueza ni tecnología para hacer frente a cambios bruscos. 5. Desarrollo socioeconómico, ambiental e innovación. Las políticas climáticas no pueden perjudicar nuestra capacidad de crear más riqueza, de desarrollar mejores tecnologías y de asegurar que los pobres del mundo logren acceder a un suministro energético más avanzado. El problema sigue ligado al tema de la pobreza. Frente a desastres naturales, pandemias y otros fenómenos, el daño más grave lo sufren siempre los países pobres. Pero esta es precisamente una de las condiciones de la falta de desarrollo socioeconómico. Incluso en un contexto bélico, las sociedades más modernas son las que obtienen mejores niveles de conservación. Si el crecimiento mundial se mantiene en torno al 2% durante el próximo ciclo, el ciudadano medio será 8 veces más rico a comienzos del siglo XXII. Y por lo tanto llegaremos a un mundo en el que los retos medioambientales podrán ser afrontados con mucha más facilidad. La multiplicación de la riqueza va de la mano de una multiplicación de progreso tecnológico. Podemos reducir las emisiones contaminantes sin acabar con el crecimiento, el comercio y el acceso a la energía, adoptando procesos de producción más eficientes, desarrollando nuevas formas de energía. Las innovaciones nos ayudan a hacer más con menos. La solución a problemas que enfrentamos no puede ser el retorno al pasado, sino la aceleración del desarrollo con más innovación y más emprendimiento. Ahora mismo en laboratorios y empresas repartidas en todo el mundo, miles de científicos e ingenieros trabajan para revolucionar la energía y hacer más inteligente todo tipo de procesos. Si nuestro hambre de energía ha generado un problema de calentamiento, será también nuestro hambre de energía el que lo solucione. Capítulo 7. Alfabetización. Este texto empieza con la redacción de un viaje de Leisberg y Steve Carlson, que hace la comparación de dos generaciones en el caso de la India, ¿no? El primero de un agricultor llamado Bhagant, que era un agricultor que no tenía educación, no sabía leer ni escribir y que por ello mismo vivía en la pobreza, teniendo sus hijas de 8 y 12 años que trabajaban en el hogar, en el campo y la granja. Este, Esto se da en el año 1977, que en comparación que cuando volvieron en el año 2010, encontraron una aldea alfabetizada en comparación a la generación anterior, ¿no? La generación de sus hijos había podido tener mayor acceso a la educación, pese a que a estos no, pero en el caso de sus nietos ya era una cuestión obligatoria, ¿no? Y el analfabetismo era una cuestión rara, lo cual muestra que en la actualidad en India es normal ya que se pueda observar personas con acceso al internet, pudiendo leer noticias a nivel internacional, que estén informadas sobre todos los fenómenos que pasan alrededor del mundo, ¿no? Entonces se ve esta disminución del analfabetismo desde 1947, desde la independencia de India hasta la actualidad, algo muy notable, ¿no? Ha causado este cambio generacional. La capacidad de leer y escribir es importante, puesto que con ello podemos acceder al crecimiento, ¿no? Reducir la pobreza y transmitiendo ideas y procesos, informar a los ciudadanos y promover el desarrollo intelectual. Por ejemplo, hace 200 años, según la OCDE, el 12% de la población mundial sabía leer y escribir. La alfabetización se limitaba básicamente a religiosos o de clase mercantil. Las élites europeas pensaban que era peligroso que los pobres accediesen a educación, porque esto les generaría insatisfacción con su nivel de vida, ¿no? La alfabetización va de la mano con lo que es el acceso a la educación. Por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? El mayor empeño proveía de grupos caritativos y filantrópicos. En 1870 la educación primaria se hizo obligatoria y las familias pobres eran eximidas de pagar. Después se aceptó la idea de expandir el alcance de la educación. Decían que la alfabetización es un bien relacional, ¿no? Cuantos más sepan leer y escribir es más probable que nosotros también.
El progreso de la alfabetización es similar al del desarrollo económico, ¿no? Y esto se ve con una serie de cifras y estadísticas que van en decreciente desde la década de los años 1800 a 1900 y hasta parte de la actualidad, y teniendo como punto de referencia el año 2015, ¿no? Alrededor de todos los países del mundo, siendo los europeos los primeros, posteriormente Norteamérica, Asia, Sudamérica, África. Entonces todos van casi de la mano con esta creciente. Ahora, y esto, como mencionaba, iba de acuerdo al acceso a la educación, pero también a otros factores, como por ejemplo de algunos que mencionan, que habían otros mecanismos, ¿no? En que entre los propios vecinos, pese a no tener acceso a la educación, los que sí sabían enseñaban a los que no, o por ejemplo en otros en que les gustaba tanto la correspondencia que esto incentivaba a que también poder generar ese espacio para compartir las cartas y hacer de esto un mecanismo también de enseñanza para los que no sabían. El acceso a la educación pública tiene dos partes importantes que mencionar, ¿no? Uno, sobre todo el acceso a la educación básica en las niñas, las cuales a lo largo de la historia las mujeres han sido un poco restringidas de de la educación, ¿no? Vemos que históricamente, por ejemplo, en Suecia existía en los años 1827 un parlamentario que indicaba que el programa de escolarización no debía estar adecuado o ser incluido también para las niñas, o en casos muy extremos ya, en que, por ejemplo, en el caso de los talibanes, estaba prohibida la educación para las niñas e incluso corrían riesgo de muerte para los profesores que impartían y para las niñas que desobedecían eso. Por otro lado, también está lo que es el acceso a la educación privada, ¿no? Que en caso de India, por ejemplo, mencionaba que los padres habían optado por esta opción, puesto que la educación pública estaba muy manchada por temas de corrupción, incluso llegando a tener alrededor del 17% de sus escuelas que se requerían y se transferían fondos para escuelas que no existían. Entonces, por ahí que partía el interés y la voluntad de los padres en poder tener a sus hijos con una educación privada. Y para terminar este capítulo, cuenta una pequeña historia de un esclavo que huyó y se convirtió en un gran orador, ¿no? Frederick Douglass. Llegando a Nueva York, empezó su aprendizaje cuando empezó a usar la pluma, y para su buena suerte también la esposa de esta pequeña agencia de esclavos le enseñó a leer y escribir, ¿no? Haciéndose también amigo de otros chicos blancos a los cuales les preguntaba el significado de las palabras, así como buscaba otros mecanismos, como cuando aprendió a leer, aprovechaba en leer en sus tiempos libres, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Frederick Douglass afirmó que la alfabetización lo hizo libre, ¿no? Antes de escapar a la libertad, ser capaz de leer y escribir le resulta no tanto una maldición como una bendición. El triunfo planeado de la libertad ha despertado en mí a la vigía eterna. La libertad apareció ahora para no desaparecer nunca más. Estas son las últimas palabras del texto de Frederick Douglass.